Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en los vericuetos del mundo del entretenimiento y las noticias que más nos importan. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha generado un auténtico torbellino de comentarios y especulaciones. Una historia que sin duda ha capturado la atención de millones y que hoy vamos a desgranar con el detalle y la profundidad que se merece. Hablamos ni más ni menos de Kerem y Hande y el drama legal que ha comenzado a desplegarse a raíz de unas acusaciones que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Así que si tu pasión es estar al día de los acontecimientos más trascendentales, de las polémicas que marcan tendencia y de los giros inesperados en la vida de nuestras celebridades favoritas, te invito encarecidamente a que te quedes con nosotros hasta el final. Y si por alguna casualidad aún no formas parte de nuestra creciente comunidad, no olvides suscribirte al canal y activar esa campanita de notificaciones para asegurarte de no perderte absolutamente nada. Hoy vamos a hablarles de Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama artístico, y de cómo sus vidas, hasta ahora aparentemente sólidas y exitosas, han dado un vuelco inesperado al verse envueltos en un intrincado proceso legal. Como muchos de ustedes, seguidores fieles y conocedores del mundo del entretenimiento, sabrán, tanto Kerem como Hande son figuras públicas de renombre inmensamente conocidas y queridas por el público. Sus carreras artísticas han sido, sin lugar a dudas, brillantes, repletas de éxitos y reconocimientos. Y su popularidad, lejos de limitarse a las fronteras de su país de origen, ha trascendido a nivel global, conquistando a audiencias de todas partes del mundo con su talento y carisma. Sin embargo, la fama, como bien sabemos y hemos presenciado en innumerables ocasiones, es una espada de doble filo. A menudo viene acompañada de un escrutinio público implacable y, lamentablemente, en algunos casos, puede desembocar en situaciones complejas y desafiantes. Las acusaciones que ahora nos ocupan han surgido recientemente y han sido precisamente la chispa que ha encendido este complejo y, por ahora, muy mediático drama legal. Por ahora, los detalles específicos que rodean a estas acusaciones son objeto de una intensa especulación. En este tipo de circunstancias es natural y, de hecho, necesario, que actuemos con la máxima cautela a la hora de emitir juicios de valor o de sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí podemos confirmar con certeza es que las autoridades competentes ya se encuentran inmersas en una investigación exhaustiva y que, formalmente, se ha iniciado un proceso legal que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la trayectoria profesional y personal de ambos artistas. En este vídeo, nuestra intención es arrojar algo de luz sobre esta delicada situación, basándonos estrictamente en la información que ha sido divulgada públicamente y que ha sido validada por fuentes fiables. Analizaremos las posibles implicaciones que este proceso legal podría tener para sus carreras, para su reputación construida a lo largo de años de esfuerzo y dedicación, y por supuesto para sus vidas personales, que se ven inevitablemente expuestas al escrutinio público en estos momentos. Es fundamental recordar, y lo repetiremos a lo largo de este análisis, que en cualquier proceso legal existen principios fundamentales como la presunción de inocencia y una serie de derechos que deben ser escrupulosamente respetados. Además, es una verdad universalmente aceptada que la verdad, en muchas ocasiones, tarda en desvelarse por completo. Vamos a desglosar, de manera metódica y ordenada, los puntos clave de estas acusaciones, siempre evitando caer en juicios de valor o en especulaciones infundadas. Nuestra meta es presentar los hechos tal y como se conocen hasta ahora, basándonos en la información disponible. Exploraremos las fuentes de estas acusaciones, las declaraciones oficiales o los comunicados que se hayan hecho públicos por parte de los involucrados o sus representantes legales, y también analizaremos las diversas reacciones que esta noticia ha provocado, tanto en el público en general como dentro de la propia industria del entretenimiento. Entender este tipo de situaciones nos ayuda, en última instancia, a comprender mejor el intrincado y a veces despiadado mundo en el que se mueven las celebridades y las profundas repercusiones que sus acciones, o las acusaciones sobre sus acciones, pueden tener. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem y Hande a juicio por las acusaciones. El drama legal comienza. Y créannos, si hay algo seguro, es que este drama apenas está dando sus primeros pasos. Las repercusiones de un proceso legal de esta magnitud pueden ser, y probablemente serán, profundamente significativas. Estamos hablando de la posibilidad real de que se vean afectadas sus carreras de manera sustancial, de la renegociación o incluso cancelación de contratos, de la paralización de proyectos futuros, e incluso, de un impacto devastador en su imagen pública, esa que tanto han trabajado y cultivado a lo largo de los años.
La opinión pública, en la era digital y de las redes sociales, juega un papel absolutamente crucial. Las noticias, los rumores y las especulaciones viajan a la velocidad de la luz, a menudo eclipsando la necesidad de tener todos los elementos fácticos y probatorios antes de emitir un juicio o de formar una opinión. Es absolutamente fundamental que abordemos este tema con la seriedad y el respeto que merece. Nuestra postura aquí no es la de ser jueces o verdugos, sino la de informar, analizar y ofrecerles una perspectiva lo más completa y equilibrada posible. Compartiremos lo que los medios de comunicación más respetados han reportado, las diferentes versiones que han circulado y cualquier comunicado oficial que se haya emitido por las partes involucradas o las autoridades. Nuestro objetivo principal es ofrecerles una visión lo más completa, objetiva y veraz posible de la compleja situación en la que se encuentran Kerem y Hande. Considerando la inmensa relevancia y el estatus de ambos artistas, es completamente natural que existan y se manifiesten diferentes opiniones, teorías e incluso posturas encontradas entre el público. Es muy probable que algunas personas se posicionen incondicionalmente a favor de uno de ellos, otras de otro, y que una gran mayoría se mantenga en una postura de expectación prudente, aguardando el desarrollo de los acontecimientos. En este sentido, es importantísimo recordar que en cualquier proceso judicial, la base para la toma de decisiones radica en la presentación de pruebas sólidas, en la exposición de argumentos coherentes y en el seguimiento riguroso de un procedimiento legal establecido y garantista. Las meras acusaciones, por sí solas y sin el respaldo de pruebas contundentes, no constituyen culpabilidad. Profundizando en las posibles consecuencias, debemos analizar los distintos escenarios. Si las acusaciones que pesan sobre Kerem y Hande resultan ser ciertas y se demuestran fehacientemente, las repercusiones para sus carreras profesionales podrían ser, sin exagerar, devastadoras. Por el contrario, si se demuestra su inocencia, como es su derecho, el daño ya causado a su imagen y reputación pública podría ser, en muchos casos, difícil de reparar por completo, incluso a pesar de un resultado favorable en el ámbito judicial. En cualquiera de los dos escenarios, estamos, sin duda alguna, ante una situación que genera una enorme incertidumbre y que, previsiblemente, mantendrá a millones de personas expectantes ante los próximos y decisivos capítulos de este inesperado drama legal. Recordemos que tanto Kerem como Hande han gozado de carreras sumamente exitosas, y han logrado construir y mantener una base de fans extraordinariamente leal a lo largo de los años. Este tipo de escándalos, especialmente aquellos que involucran procesos legales, pueden poner a prueba esa lealtad de maneras insospechadas y, en ocasiones, generar divisiones significativas entre sus seguidores. Además, este tipo de situaciones puede tener un impacto considerable en la forma en que las productoras, las marcas y otros actores de la industria del entretenimiento los perciben, lo que podría traducirse, directa o indirectamente, en la pérdida de valiosas oportunidades laborales y de proyectos futuros. La naturaleza exacta de las acusaciones es, evidentemente, un punto clave que debemos abordar con la debida atención. Aunque los detalles no se han hecho públicos en su totalidad, y es comprensible que así sea dado el estado temprano del proceso legal, la simple mención de un juicio o de un proceso judicial formal ya nos indica que la situación es, sin lugar a dudas, seria y de gran trascendencia. Es posible y entra dentro de lo razonable especular que se trate de cuestiones relacionadas con su vida personal íntima, con aspectos de su vida profesional que han tomado un giro inesperado, o incluso con posibles cuestiones financieras. En circunstancias como estas, la discreción y la confidencialidad son valores primordiales, y desde este espacio, esperamos sinceramente que las partes involucradas puedan resolver esta compleja situación de la mejor manera posible, siempre respetando y salvaguardando los principios de la justicia y la verdad. Vamos a profundizar ahora en cómo estos eventos podrían impactar de manera significativa su imagen pública. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, la imagen de una celebridad lo es prácticamente todo. Una controversia de la magnitud de un proceso legal puede, en cuestión de momentos, empañar años de arduo trabajo, dedicación y esfuerzo invertido en construir una carrera sólida y una reputación intachable. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los emergentes digitales, estarán, sin duda alguna, muy atentos a cada desarrollo o a cada paso que se dé en este caso, y sus acciones, declaraciones y hasta sus silencios serán analizados con una lupa microscópica. Es importante también considerar el aspecto emocional de esta situación. Estar en el ojo del huracán de un juicio, enfrentando acusaciones y sometido a un escrutinio público constante, debe ser una experiencia increíblemente estresante, agotadora y, en muchos sentidos, desgastante para cualquier persona,
Y más aún para figuras públicas que están acostumbradas a un cierto nivel de privacidad. Esperamos sinceramente que, independientemente de los resultados finales del proceso legal, tanto Kerem como Hande puedan encontrar la fortaleza personal y el apoyo necesario para afrontar con entereza esta difícil etapa de sus vidas. Por otro lado, este tipo de situaciones, por complejas y dolorosas que sean, también nos invitan a reflexionar sobre la inmensa presión que enfrentan constantemente las figuras públicas en la sociedad actual. La línea que separa su vida privada de su vida pública se ha vuelto cada vez más difusa, y a veces, eventos que comienzan como asuntos personales pueden escalar rápidamente hasta convertirse en un verdadero espectáculo mediático, para deleite o preocupación del público. Las acusaciones, sea cual sea finalmente su naturaleza exacta, han dado inicio a una cuenta atrás inevitable. Los plazos judiciales, las audiencias programadas, las declaraciones de testigos, la presentación de pruebas, todo ello irá conformando el desarrollo de este caso. Y nosotros, como observadores y comunicadores, estaremos aquí, atentos a cada uno de esos pasos, con el compromiso de mantenerlos informados de manera rigurosa y objetiva. Es muy posible y de hecho probable, que a medida que el proceso avance, se presenten diferentes versiones de los hechos. Las partes involucradas, a través de sus respectivos equipos legales, desplegarán sus estrategias, presentarán sus argumentos y buscarán demostrar su punto de vista. La justicia, con su proceso inherente, se encargará de sopesar todas las pruebas presentadas y de llegar a una conclusión basada en la ley y en los hechos probados. Nuestro papel, como siempre, es presentarles la información de la manera más clara, concisa y objetiva posible, para que ustedes, nuestros queridos seguidores, puedan formarse su propia opinión informada. Finalmente y como siempre, queremos enfatizar la importancia fundamental de la prudencia y la cautela al abordar este tema. Evitemos a toda costa los juicios sumarios y las condenas anticipadas. Permitamos que los acontecimientos se desarrollen, que la justicia siga su curso y que la verdad, que a menudo tiene una forma peculiar de salir a la luz, se revele. Es nuestro deber como comunicadores y como público mantener una mente abierta y receptiva a la verdad, sea cual sea. Así que, para resumir y recapitular los puntos clave de nuestro análisis de hoy, hemos estado hablando de la compleja y delicada situación legal que actualmente enfrentan Kerem y Hande tras ser objeto de diversas acusaciones. Hemos explorado las posibles y significativas implicaciones que este proceso podría tener para sus exitosas carreras y para la reputación que tanto han trabajado en construir. Y hemos subrayado una vez más la importancia vital de mantener una postura objetiva, equilibrada y prudente ante este tipo de acontecimientos, que a menudo generan un gran revuelo mediático y social. Recordamos que un proceso legal es un camino intrincado, largo y complejo, y que las versiones de los hechos pueden variar considerablemente entre las partes involucradas. Esperamos de corazón que esta información les haya resultado útil, interesante y esclarecedora. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su valioso tiempo a consumir nuestro contenido. Su apoyo continuo y su fidelidad significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Ahora, la palabra es suya. Nos encantaría conocer su opinión al respecto. ¿Qué piensan sobre esta compleja situación que rodea a Kerem y Hande? ¿Tienen alguna expectativa particular sobre cómo se desarrollará el juicio o cuáles serán sus consecuencias? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado informativo y valioso, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al tanto de esta noticia tan relevante. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho y desean seguir conectados con nosotros, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima.